día a toda la audiencia, en especial a la clase de redacción periodística y a todos los que vean este video. Como la música misma lo dicta, ahí la sentimos, la vibramos, podemos ir a un bar y disfrutar unas buenas canciones y nunca sabemos qué hay detrás de esa música, quién la hace, o podemos escuchar un podcast y no sabemos quién está detrás de. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Daniel Bucara, productor de radio, DJ, músico. Bienvenido, ahora sí que literalmente a tu casa, Daniel. No, chido. Primero que nada, gracias por el espacio que nos das. Gracias. Y pues, ¿quieres decir algo pues antes nada, de empezar? Pues buenos días, chido, un placer estar aquí platicando con ustedes y pues a la orden. Muy bien, Dani. Podemos empezar para la gente que no te conoce. ¿Qué hace Dani en el presente? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cómo se maneja? Estoy trabajando ya desde hace algunos años produciendo radio. Dirijo una radio para un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, en el CUCBA. Y aparte también dirijo otra radio que se llama Access Radio, que es de una academia de música y de producción también, de aquí de Guadalajara, que está más enfocada a la música electrónica. Aparte de producir radio, bueno, pues estoy produciendo algunos podcasts para algunos amigos. Y bueno, pues ahorita por esta cuestión de la pandemia, pues no estoy tocando mucho porque no, los lugares no están abiertos. Pero bueno, sigo como DJ y actualmente estoy produciendo para dos proyectos que tengo. Uno que es Dan y Dan y el otro Shock Bucara, que ya tiene varios años. Y bueno, ya después de como de 10 años, por fin nos reunimos otra vez a trabajar y estamos ahorita chambeando algunos tracks. Muy bien, Dani. Para todo presente debe de haber un pasado. Este pasado para ti, por ejemplo, ¿cómo fue que descubriste la música? ¿Cómo fue que te empapaste de ello? ¿Cómo fue que te dijiste, esta va a ser mi carrera y lo voy a hacer? Fíjate que es muy curioso porque hace un par de años me empecé a dar cuenta que todo esto que ahora hago, siempre lo he hecho desde niño. Desde niño mi mamá me regaló una pequeña grabadora en la cual pues me encantaba escuchar la radio, justamente, me encantaba grabar canciones de la radio y pues obviamente ahí me empecé a conectar con la música, ¿no? La música me generaba emociones, me generaba sensaciones, entonces desde ahí me empecé a dar cuenta que la música me atraía bastante. Después, junto con mi hermana, con esa misma grabadora, grabábamos como radionovelas, entonces nos armábamos ahí unos personajes y tal. Yo tenía 5 o 6 años, una cosa así, y entonces grabábamos, ¿no?, nuestras historias y todo este rollo. Un poco más grande, ya como a los 12, 13 años, en casa de mi madre tenía un modular que tenía 2 caseteras y me di cuenta que las podía hacer sonar al mismo tiempo y empecé a mezclar con cassettes, jugando. Entonces, pues bueno, a final de cuentas es lo que te digo, ¿no? O sea, esto a lo que me dedico ahora, siempre lo hice desde niño, pero pues obviamente pues ya te vas profesionalizando un poco más, lo vas entendiendo y le vas dando un sentido mucho más claro, pero en realidad pues fue prácticamente, empecé jugando y bueno, pues sigo jugando, pero ahora de otra manera mucho más consciente, ¿no? No, y sobre todo que ya te pagan por jugar. Es un privilegio. Sí. ¿En qué momento nace Daniel Bucara como Bucara? ¿Y qué significa Bucara? ¿Por qué ese nombre? Bueno, mira, lo de Daniel Bucara obviamente viene del proyecto de Shock Bucara. Shock Bucara lo iniciamos Manuela Mezquita y yo, este proyecto, por ahí del 2000 aproximadamente. Y en realidad fue una pachequeza ahí de ponernos a escribir nombres, cosas, hasta que pues fuimos ahí, ¿no?, agarrando esta con y a ver cómo sonaba y tal, hasta que simplemente nos sonó Shock Bucara a fonéticamente muy percusivo. Entonces nos gustó cómo sonaba. Después ya fuimos investigando más y resulta que creo que existe una ciudad en Uzbekistán que se llama Bujará o algo así, en donde nació la historia de las alfombras mágicas de Aladino, ¿no? Entonces, bueno, ahí también trae esa cuestión pachequés de la pachequés, pero entonces cuajaba perfecto con todo esto, ¿no? Desde ahí viene el nombre de Shock Bucara, y Daniel Bucara pues ya fue de que
pues mis amigos, ¿no? Oye, Bucari, ¿qué onda Bucari? Bucarita y y ya se quedó como Daniel Bucara tal cual, ¿no? Tengo entendido que tu carrera musical la empezaste a principios de los 90 con algunos proyectos musicales. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ellos? Sí, mi primer proyecto que armé fue por ahí del 93, yo creo. Fue una banda que hice con mi mejor amigo de aquel tiempo, que ahora ya falleció hace como 4 años. Y el proyecto se llamaba Entidades. Era una banda de rock pop, por así decirlo. Y duramos algunos años con este proyecto. Después ese proyecto mutó a La Bilis, que ya fue con algunos músicos con los que estaba en el primer proyecto, pero luego otros cambiaron. Y luego de La Bilis pasó a otro proyecto que se llamó Terra 2000, que ya fue en donde empecé a trabajar con Manuela Mezquita. Eso ya fue por ahí del 97 aproximadamente. Y en el 2000 hacemos él y yo Shock Bucara. De hecho, sí iba a mencionar el proyecto de Terra 2000, porque en donde investigué se dice que solamente se quedó en experimentación. Así es. ¿Qué barreras hubo para que ese proyecto no progresara? O en su defecto, si ese mismo proyecto fue la evolución para crear Shock Bucara. Pues mira, fue muy curioso porque Terra 2000 llegó de una manera muy, muy extraña, ¿no? Digo, cuando todos los proyectos que te comento en los que he estado, siempre los he creado yo. Y llegó un punto en el que se fue poco a poco como disolviendo, ¿no? Esta gente con la que trabajaba, pues unos se empezaron a dedicar a otras cosas, otros se cambiaron de ciudad. Y en este trayecto yo fui conociendo a varios músicos en otras bandas que yo decía, bueno, en algún momento quiero hacer algo con esta persona y en algún momento con esta persona y tal, ¿no? Entonces cuando de repente me quedo prácticamente solo con otro que después ya se convirtió en mi mejor amigo, Israel, que es el baterista, nos quedamos él y yo yo empecé a hacer secuencias y música y todo ese rollo. Y éramos los dos nada más, ¿no? Pero pues era nada más en ensayos, él y yo solos. Y de ahí se me vino a la mente, dije, pues a ver, me acuerdo que yo en algún momento quise trabajar con un bajista que se llama Omar Muciño. Y me acordé, pues Manolo, que tocaba en una banda y tocaba los sintes, pero pues análogos y hacía unas ondas súper raras, porque los sintetizadores no me gustaban en aquel tiempo, porque todos lo tocaban igual y Manuel hacía cosas mucho más interesantes. Entonces, bueno, pues ya lo contacté, nos reunimos los 4 y empezamos a hacer Terra 2000. Lo importante o lo interesante en Terra 2000 es que empezó a cambiar el sonido. Fue cuando empezamos a incursionar ya con cajas de ritmos, con sintetizadores, con samplers, con todo esto. Y ya no había voz. Entonces ya era más música, ya era más un viaje. Y lo curioso de esto es que ensayábamos nada más los domingos. Llegábamos como a las 8 de la mañana, enfiestadísimos todos. Llegábamos en vivo y pues nos estábamos todo el domingo ensayando, ¿no? Todos los ensayos los grabábamos en una grabadorcita con cassette, tal cual. Y de ahí fue que fueron surgiendo algunos tracks. El proyecto no se consumó como tal, no pudimos sacarlo, a tocar con la gente, por 2 razones. Una, porque en ese tiempo pues estábamos como muy inmersos en la fiesta. Y 2, el proyecto en ese momento era como muy experimental, aunque sí había mucho ritmo y había mucho groove y había mucha base y todo esto, pero sí estaba como más experimental, por así decirlo. Y Manuela Mezquita se va a vivir a Chicago, Omar Muciño se va a vivir a Texas, entonces se disuelve el proyecto, ¿no? Entonces duramos, no sé, 4 o 6 meses, yo creo, cuando mucho. De lo cual, pues bueno, sacamos como 6 temas más o menos, que están grabados ahí en cassette nada más. Y ya, así quedó. Pasan los años, sigo yo en contacto con Manolo, él estando en Chicago. Y en el 2000 regresa. Y justamente es cuando nos volvemos nada más él regresa a vivir a Ciudad de México. Entonces, él venía a Guadalajara, yo iba a Ciudad de México. Y así es que empezamos a trabajar
para hacer Shock Bucara, y pues ese es como como la secuencia de todo esto, ¿no? La secuela, vaya, la segunda temporada, ¿no? Como Así si es. como si fuera Netflix. Sí. Antes de que se formara Shock Bucara, trabajaste también con Azul Violeta, si no me Trabajé equivoco. como manager de La Dosis, estuve como personal manager y ya después manager. Me tocó hacer algunas fechas con La Dosis, con Azul Violeta, que hicimos, te cuenta, era como una gira en la cual pues íbamos varios grupos y nos íbamos a girar por la República. Y entre estos proyectos era un proyecto de Guadalajara que se llama Nube 9, La Dosis y Azul Violeta, ¿no? Entonces fue esta parte que me tocó trabajar con ellos y bueno, pues son los Violetas, son amigos míos también de hace muchísimos años, desde que estaban también en otros proyectos, que era Azul Violeta, después se convirtió ahí en Eranio una parte de esto y bueno, pues ya de ahí fuimos avanzando y llegó un momento en el cual yo me di cuenta que sí me gusta también esta parte de estar detrás de un escenario, pero llegó un momento en el que pues les dije, ¿no? Que en realidad yo ya no quería continuar. Fue muy curioso. ¿Puedo contar la anécdota? Sí, claro. Invitaron a La Dosis a tocar a un Exa FM en Ciudad de México, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. La plaza es una madre enorme. Y ese día, Richie, el bajista, que después es el bajista de Velanova, por alguna circunstancia no pudo ir. Entonces, pues el único que estaba ahí que podía hacerlo, pues era yo. Entonces, pues yo salí como el bajista esa vez de La Dosis. Y entonces cuando salgo al escenario y veo esta multitud de gente y todo esto, yo dije, este es donde yo pertenezco, arriba de un escenario frente, ¿no? A la gente y no detrás. Terminamos la presentación y hablé con ellos y les dije, ¿saben qué? Pues tenemos todavía todas estas fechas por cumplir, acabamos esto y se acabó, o sea, pues dejo de trabajar con ustedes y fue cuando hice Shock Bucara. Sí, o sea, es una anécdota bastante buena donde muestras un sentimiento que a lo mejor una acción desfavorable la convertiste en algo creativo, en algo que te cambió. Pues me volvió a conectar, ¿me entiendes? Porque yo duré con La Dosis aproximadamente 3 o 4 años y a la par yo seguía haciendo música, pero pues seguía haciendo música más para mí, ¿no? No tanto como para exponerla, ni mucho menos. Y pues en ese momento me di cuenta que sí, ¿no? Extrañaba estar en un escenario, extrañaba hacer música, tocar. Y entonces en ese momento dije, pues sí está padre viajar, sí está padre ser manager de una banda, estar con Sony Music, lo que fuera, pero quiero tener mi proyecto, ¿no? Y al final de cuentas terminé firmado por EMI, que también era una transnacional, con Nopal Beat, y bueno, pues ya la historia, de ahí está. Bueno, entonces, para esta nueva formación o reagrupación de Shock Bucara, llega Manuel Amezquita. ¿Y hasta cuándo sacan un single? Creo que En 2004 fue Play Something Smooth. Así es, en 2004 sacamos el primer sencillo, que fue Play Something Smooth. En el 2005 sale ya el primer LP, que fue Corporama. En el 2010, o sea, todo del 2005 al 2000, sí, como 2010, yo creo, más o menos, o poquito antes, no me acuerdo bien ahí como las fechas. Estuvimos girando tocamos por toda la República Mexicana, nos tocó tocar en Estados Unidos, fuimos a Europa, y de pronto, pum, cabrón, o sea, pues puta, tenemos muchos años sin hacer otro disco, cabrón. Hacemos otro disco que fue Menos Más, ya no como dúo, sino como cuarteto, en el cual ya participaba Alfonso Córdoba, que es el baterista, y Paulo García, en percusión y voz. Y hacemos Menos Más, un disco mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más oscuro en muchos sentidos. Y pues bueno, tenemos esa formación ahora de cuarteto, grabamos este material y empezamos a tocar. Y en este proceso fueron como 3 años también que estuvimos girando con este disco. Sale Manuel Amezquita del proyecto, después sale Paulo,
entra Edgar y entra Andrés Trigo, con el cual, junto con Alfonso Córdoba, el baterista, grabamos Lux. Después de Lux, pues bueno, ya seguimos tocando todo este rollo y a los 3 años decido parar el proyecto. Y ya, ahí quedó. Yo me empecé a dedicar, te digo, un poco más a esta cuestión de la radio, a producir para otras cosas, mi proyecto de Dan y Dan. Y pues hasta ahora, en toda esta cuestión de la pandemia, de alguna u otra manera fue surgiendo que empecé a hacer algunos tracks y le hablé a Paulo, que quería que grabara unas voces, grababa algunas voces y yo escuchaba y dije, bueno, aquí hay un espacio perfecto para lo que hace Manolo. Y lo invito y le digo, oye, pues escucha esto, ¿te late? Sí. ¿Te gustaría colaborar? Sí. Empezamos a trabajar y pues caemos en cuenta que al final de cuentas pues es como una reunión a través de Shakbukara, ¿no? Entonces ahorita estamos justamente trabajando en eso. Muy bien. El disco de Lux tiene una peculiaridad, tiene un DVD, ¿cierto? Así es. ¿En qué se basaron para hacer el DVD o dónde lo grabaron? Pues mira, justo en ese momento de la banda, no, ya veníamos viendo, ¿no? que se requería cuestiones mucho más visuales. Entonces hacer un video como tal, pues sí está padre, pero no funcionaba como un EPK para mandarlo a festivales y todo esto. Entonces decidimos que el disco lo grabamos en estudio, pero hicimos, pues de todos los tracks hicimos como un video de una presentación tocando la banda tal cual se presentaba, tal cual sonaba. Y con un amigo, Joey Álvarez, que tiene una empresa de audio, en su bodega, con pues ahí pantallas y con todo el equipo que tenía, pues montamos todo eso. Raúl Ramón, que es un cineasta de aquí de Guadalajara, fue quien trabajó en esta parte del video. Y toda la cuestión visual fue de Lu Pérez Andy, que es también un diseñador bastante reconocido aquí en Guadalajara, que tiene una... bueno, ahora se me olvida cómo se dice, pero bueno, su empresa se llama Fantasma. Y bueno, fue así que con este grupo de personas y con Alejandro Orco de Azul Violeta, ya ahora extinta Azul Violeta, el baterista, él fue quien nos produjo este material, que es un disco mucho más orgánico, mucho más alejado de la electrónica, aunque sigue sonando sintetizadores bajos y todo esto de secuencias, pero es mucho más orgánico y mucho más musical en la cuestión de armonía, de composición. Pero bueno, así fue que se produjo este material deluxe, ¿no? Muy bien. A ver, Dani, después de que se separa por segunda vez, bueno, Shakbukara, le entras a los antros, a los bares. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te invitaron? ¿Te surgió la idea? Y sobre todo, cada vez que te presentabas, ¿cómo lo tomabas? Porque lo vemos como los asistentes. Muchos pueden ir con el sentido de echar desmadre y no hay bronca, pero hay personas que pueden ir con un mood, no sé, de necesidad musical o algo. Y pues tú eres el que decide, ¿no? Esa responsabilidad recae sobre ti, la tomas en cuenta, el transmitir las sensaciones a los escuchas. Uh-huh. Bueno, mira, como esta parte como DJ empezó también casi a la par con Shakbukara. Yo empecé a mezclar en el 2000. Y fue una necesidad, digo, igual así, como te decía, ¿no? De niño que me interesé. Un día yo estaba en mi casa con mis amigos, porque nos reuníamos siempre ahí para escuchar música, discos que iba comprando. Y un día llegó un amigo y me dijo, oye, cabrón, ¿por qué no vas y pones música en un bar? Acabamos de abrir un barecito ahí en Providencia. Pues ve, cabrón, ¿no? Pon tu música ahí. Y dije, bueno, pues sí, pero con estas condiciones. No, pues sí, pues sobres. Y empecé como selector, ¿no? Poniendo música y tal. Después, un buen amigo, Chas, que fue quien nos invitó después también a Nopal Beat, que fueron los que nos firmaron. Él me invitó, él tocaba en un lugar que se llamaba... se me va ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar del nombre. Atlantic, el Atlantic, exactamente, que estaba por Américas y Herrera y Cairo, más o menos por ahí. En ese tiempo pues no existía ni el Américas ni nada, ¿no?
Y entonces este lugarcito era un bar, restaurante, en el que podíamos tocar música electrónica. Entonces Chas me invitó y me dijo, oye, pues ¿por qué no me haces ahí el warm-up, no? Mientras tal, pues ya tú tocas y luego yo. Yo en ese tiempo tocaba un poquito más así jazz. Sí, ya algunas cosas con beat, pero más en la onda del acid jazz. Entonces haz de cuenta que voy un viernes, toco, voy un sábado, toco, abriéndole a Chas. Y al siguiente fin de semana, el viernes toco y me dicen en la noche cuando terminamos, oye, pues mañana yo no vengo, o sea, el sábado, y pues te toca a ti solo, cabrón. Entonces dije, no manches, ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, yo no sé mezclar, cabrón. Pues a ver cómo le haces, cabrón. Pues bueno, ese sábado, esa noche, aprendí a mezclar. Así, empecé a tocar y empecé a empatar rolas, sufrí toda la noche, pero esa noche aprendí a mezclar. Oye, qué bien. Y a partir de ahí, pues ya fue que empecé ya mi carrera como DJ. Obviamente fui pues ya tomándolo más en serio. Empecé pues ahí a pedir, ¿no? Porque yo ni siquiera equipo tenía. Entonces pedía ya ahí, me acuerdo que eran unos Newmark, así, en una cajita, no me acuerdo el modelo, pero pues traía sus 2 CD players. Y pues así empecé a practicar cuando tenía, o sea, cuando me lo podían prestar. Y cuando no, pues practicaba tocando enfrente, pero pues lo tenía que hacer bien, porque pues no la podía estar regando, ¿no? Y de ahí fue que empezó a suceder y empecé a tocar. Entonces, también tuve la oportunidad de viajar por muchas ciudades y pues también en el extranjero como DJ. Y fue un punto cuando nace mi segundo hijo, León, que me empiezo a quedar más en casa, ¿no? En la ciudad, y empiezo a tocar más en bares aquí en Guadalajara. Y pues ya me fui quedando como para estar más con él, todo este rollo. Y pues bueno, es así que empecé a trabajar de esta manera más aquí en casa. Y siempre ha sido un reto, ¿no? Porque cuando salgo a tocar, pues voy como Daniel Bucara como tal y pues voy y toco lo que yo quiero, ¿no? A final de cuentas, porque esa es mi propuesta. Cuando estoy en Guadalajara, dependiendo del lugar en el que toco mi propuesta, ya sea desde rock, desde cosas más 80s, 90s, a música ya más electrónica, vaya. Siempre hago una propuesta, pero pues obviamente también tienes que irte acoplando, ¿no? Al lugar en el que estás, el mood del lugar. Porque no puedo llegar y voy a tocar techno, no sé, en el café fulanito de tal. Pues no, los voy a volver locos ahí. Pero entonces empiezo a darme cuenta de cómo ambientar también, ¿no? Un espacio con otro género de música. Y eso me llevó a hacer radio, a programar radio, a hacer una programación para una radio. Y eso me fue llevando a abrir como esta espectro auditivo de cómo poder ambientar un espacio desde otra perspectiva, más allá de que, vamos a darle con todo, con el techno, o sea, darle a un espacio un encanto, una atmósfera con la cuestión musical, ¿no? Muy bien. Has colaborado también haciendo remixes para Susie Force, Pornorama, si no me equivoco, de Colombia. ¿Cuál es esta cultura, sobre todo para las personas que no están ambientadas en el género de electrónica? Porque un remix lo pueden tomar como, es la copia de la pasada. ¿Cuál es la filosofía dentro de un remix? ¿Cómo lo describirías? Cuando alguien te pide que le hagas un remix, prácticamente es que hagas tu versión de su versión. Entonces, como bien dices, por ahí hemos trabajado, pues sí, obviamente con Susi 4, porque fuimos parte del mismo colectivo, con esta banda de Colombia. Y hicimos remixes para Ricky Martin, hicimos un remix para ¿cómo se llaman estos chicos? Los Cumbia Kings, exactamente. Que curiosamente fue un deal que hicimos ahí con EMI Music. Nosotros les hicimos el remix a los Cumbia Kings, lo metimos en el disco de Corporama, pero nosotros metimos la versión que para nosotros era el remix, que no tenía nada que ver con la canción, que para esto
esta canción era una canción de Juan Gabriel, la de No Tengo Dinero. Entonces nosotros hicimos nuestra versión de la versión de los Cumbia Kings, de la versión de Juan Gabriel, ¿no? Pero nuestra versión era una cumbia cósmica pachequísima que no tenía nada que ver con la rola, ¿no? Pero pues pedimos los derechos, obviamente, a la disquera y fue el deal que hicimos con ellos, ¿no? Y es siempre bien interesante también hacer este ejercicio de hacer remixes para otras bandas o para otros proyectos, porque o viceversa, ¿no? Que de tu canción hagan un remix, porque ves, ¿no? La percepción que tiene otro músico, otro productor de tu canción y lo que puede hacer con ella es súper interesante. Muy bien. Como DJ también te presentaste en varios festivales, por ejemplo en Chicago, en el Festival Ruido, Ajá. en Phoenix, Arizona también. Y en Cartagena, España, Ajá. ¿no? En el mar de Mar de música. De músicas. Haz de cuenta, muchas de estas mismas fechas fueron como Shock Bucara y aparte también como DJ. O sea, porque también había una parte en la que Shock Bucara tocaba, era un set de 1 hora aproximadamente, pero había veces que pues, nosotros le decíamos al promotor, oye, pero si quieres, pues podemos tocar 4 o 5 horas, pero ya como DJ aparte, ¿no? Entonces, pues muchas veces se daba esta onda, entonces tocábamos como Shock Bucara, tocaba como DJ, yo primero tocaba como DJ y luego ya como Shock Bucara. Entonces se dio de muchas maneras esto, y aparte también ya solo como DJ podía girar, ¿no? Haciendo mi chamba. ¿Qué se siente representar a México y sobre todo a Guadalajara en un festival de esa magnitud? Pues fíjate que es bien interesante porque en este festival en Cartagena, en España, tocamos con Bajo Fondo, tocamos con Joson Dur, que pues obviamente pues unos argentinos, el otro senegalés, y estás en o sea, imagínate, tocamos en un castillo árabe del siglo no sé qué y el mar Mediterráneo lo tenemos atrás, entonces era una onda súper interesante el poder, más allá de decir somos mexicanos, poder como mostrar, ¿no? De alguna manera lo que hacemos, porque nuestra música tampoco es en español, ¿no? Entonces, pues así como que mexicanos son estos cabrones, no, la neta no. Pero sí es nuestra versión de las cosas que nos gusta escuchar, que nos gusta hacer y que nos gusta bailar de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es muy enriquecedor e importante poder llevar de alguna manera nuestra música como tapatíos primeramente y como mexicanos a muchas partes del mundo, o que suene nuestra música en otras partes, ¿no? Es bastante interesante y sí es una responsabilidad, pero no lo tomo como responsabilidad porque no quiero quedar bien con nadie, sino hacer lo que nos gusta hacer, y si lo podemos llevar a otras partes del mundo, pues qué chingón. Ya más personal. Así En es. cuestión de las audiencias, es muy diferente una audiencia, por ejemplo, en Chicago, en España, a una audiencia de aquí. O sea, se prenden más, se ponen más atentos. ¿Cuál es la mejor? A tu opinión. Ajá, en aquel momento, estamos hablando ya de hace varios años, me parecía que el público era mucho más educado que en México. O sea, era gente que no te conocía tal cual, te ponía atención, te escuchaba, te disfrutaba, bailaba. Y en México de repente ya no pasa tanto, porque ya con tantos festivales la gente se ha abierto, ¿no? A escuchar nuevas propuestas y pues a encantarse, ¿no? Con estos nuevos sonidos. Pero antes sí era de que no conozco a fulano y tal, pues no lo escucho, o yo llego a la hora que va a tocar fulanito, porque pues el otro ni sé quién sea. Y en ese tiempo sí siento que el público en Estados Unidos y en Europa era mucho más educado que el mexicano, ¿no? Pero bueno, te digo, ya hoy en día creo que pues el hecho de tener ya tantos festivales de todo esto, la gente se abrió mucho más a escuchar nuevos proyectos. Entonces, nada más era como la percepción de aquel tiempo, pero en realidad yo creo que hoy en día se siente muy igual, ¿no? O sea, lo que sí es que los latinos en general son mucho más cálidos, son mucho más prendidos. Los europeos sí se prenden, sí son, pero son
todavía tienen como cierto, ok, está chido, pero hasta aquí, ¿no? Y el gabacho, pues, es curioso porque en Chicago y en Phoenix toqué para mucho latino. O sea, no fue meramente anglosajón, pues, sino fue latinos más los que estaban ahí. Entonces, esta gente latina que está en Estados Unidos vive la música y conecta con... ¿Eres mexicano? Puta, cabrón. O sea, se sienten como en su tierra, cabrón, ¿me entiendes? Sí. Oye, a lo mejor, bueno, pues yo soy guatemalteco, cabrón, pero pues eres más cercano mexicano y Guatemala que gabacho, ¿no? Entonces, también se conectan contigo súper chido. Entonces, en esa parte, pues sí sientes cierto feeling, ¿no? A final de cuentas, de cada emocionalidad en el lugar en donde estés tocando, ¿no? Muy bien, Dani. Pues ¿hay algo más que quieras agregar a tu trayectoria? ¿Algo que hayamos omitido para...? Pues no, yo creo que digo, está ahí, se abarca un poco como la historia de lo que he vivido, de lo que he hecho en estos, pues ya más de 20 años, yo creo que 25, un poquito más de años en la música. Pero, pues bueno, siempre es un placer, ¿no? Poder seguir creando música, poder seguir subiéndose a un escenario, aunque en este momento no se pueda, pero espero que pronto de alguna manera lo podamos seguir haciendo, pero mientras tanto pues seguir produciendo, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, podemos entrar en una etapa de la entrevista donde sean como preguntas más personales, conceptos. Podemos empezar como tú, ¿cómo definirías la música? Ya ves que es un término ambiguo porque cada quien la siente diferente. Ajá. ¿Tú cómo la definirías? Para mí la música es el sentimiento más claro y más honesto que puede tener el ser humano. Porque la música, así como te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer bailar, te puede hacer quedarte estupefacto o quedarte quieto. O sea, para mí la música es eso, ¿no? Es como el sentimiento más puro del ser humano. Muy bien. Como productor de radio, ¿qué cualidades debe tener una persona para ser un buen comunicador? Pues mire, yo comunicador no soy, yo porque no tengo la carrera como comunicólogo, pero entiendo que la comunicación es importante y sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención la radio como una herramienta de ¿cómo se le dice? Cuando enseñas a alguien, se me fue ahorita la palabra, que es como didáctica, ¿no? O sea, que puedes compartir, que puedes hacer ciertas cosas comunicando, pero desde una perspectiva más creativa, ¿no? Y que la radio te da este campo en el cual puedes comunicar, expresar, sintetizar mejor las ideas. Entonces, para mí es la radio, a mí me ha enseñado muchísimo eso y me gusta poder crear esa parte, ¿no? También en la radio, en la cual no solo sea diversión, sino proponer siempre algo. Auditivamente, la radio siempre es proponer algo, ¿no? Imaginar, crear, todo eso. Muy bien. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Como DJ, como músico. A lo mejor el que menciones no tiene que estar vivo. O ¿cuál sería tu sueño de colaborar? Está buenísimo eso. Yo creo que con alguien con el que me gustaría, sería increíble, ¿no? Imagínate, ahorita este material que estamos trabajando como Shock Bucara, que el productor fuera Brian Eno. Creo que para mí sería de las cosas más increíbles. Y si pudiera colaborar con alguien, David Bowie. Sí, imagínate poder hacer algo, tener la voz ahí, la genialidad que tenía David Bowie. Bueno, yo creo que es de las personas que me encantaría colaborar o que colaborar con nosotros. También me hubiera encantado ver eso. Sí, estaría buenísimo. ¿Qué proyectos vienen a futuro, mi Dani? Pues eso, Dani Dan, que está ahí en puerta, ya tengo un EP listo, y Shock Bucara, que yo creo que este año terminamos de grabar el EP, no sé, 3, 4 tracks vamos a sacar, y pues bueno, en cuanto a la cuestión de la radio, pues también seguir produciendo podcast. Me encanta
quiero hacer como, pues no audiocuentos, pero sí cuestiones narrativas producidas, ¿no? Todavía no tengo muy claro como por dónde. Ahorita estoy colaborando también con un colectivo que se llaman Inubicables, que son poetas. Entonces, los poetas pues hacen obviamente la poesía, otra chica hace el video y yo hago la cuestión sonora. Entonces también está bien padre porque pues bueno, son como tres, ¿cómo se dice? Vertientes muy diferentes, pero que a final de cuentas es interesante el resultado, ¿no? Entonces, de pronto, hacer como esta... es que hay una palabra que se me olvida. No usen drogas, se les sube el avión muy cañón. Ajá, pues ahí está el resultado. Pero bueno, la cuestión es que crear a partir de la palabra y producir y generar un producto, un proyecto que llegue a más personas auditivamente, que te haga imaginar, para mí es lo que quiero crear más en la radio, pues también, ¿no? Muy bien. Dani, podemos hacer una dinámica. Te voy a mencionar algunos nombres, grupos, instituciones, cosas. Y lo primero que se te venga, contestas lo primero que se te venga a la mente. Sí, sí. No hay censura ahí. No, okay. Totalmente libre. Tienes micrófono abierto. Okay. Robert Moog. Híjole. Eso. Híjole. Jean Jacques Perret. Maestrazazazazazo. Greston Kisley. Esa no me suena mucho, fíjate. Soy muy despistado a veces en nombres y si no me suena ahora. Colaboró con Perry. ¿Con quién? Con Perry. Pues sí, pero no lo conecto ahorita. Desconocido. Musicalmente ahí o hablando en esta cuestión no lo ubico. Perfecto. Richie Arriola. Pues mira, gran ser humano, super músico. Eso, gran ser humano y muy bueno. Sara Valenzuela. Excelente comunicadora. Mujer muy tenaz y así muy clara en sus ideas, con personalidad muy fuerte, buen músico. Manuela Mezquita. Mi carnal de 1000 batallas, gran músico, muy buen productor y bueno, pues mi carnal. Kraftwerk. Masters. Shock Bucara. Un viaje. Silverio. Chistoso. Daft Punk. Muy interesante. No mis favoritos, pero muy interesantes. Susie Ford. Grandes amigos. Grandes músicos. Y pues compañeros, ¿no? De 1000 batallas también. Nortec. Carnales también, el Ramón y Pepe. Grandes personas. Ramón es así un adorado, es un ser súper chido. Pepe es también un carnalazo. Pues sí, grandes personalidades también. Y por último, Luis Montes. Luis Montes, mira, yo creo que de las nuevas generaciones que conozco, me parece que es un chico muy tenaz y por el cual cuando lo conocí, pues obviamente no era parte de un proyecto en el que él colaboraba. Cuando decide él hacer su proyecto de Punto Geek, me invita a colaborar y no lo dudé porque siempre mostró constancia, siempre ha sido muy constante en lo que hace y tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, para mí eso es bien importante y aparte que se mete a lo que hace, que lo entiende
y lo hace desde su perspectiva de la mejor manera, entonces pues... Muy bien. Con esto, mi Dani, terminamos. ¿Quieres compartir tus redes sociales? ¿Dónde pueden ver tus proyectos? Sí, pues bueno, en Facebook tengo ahora una nueva cuenta porque me hackearon la anterior, que tenía 1000 años con ella y me la eliminaron. Pero así, Daniel Bucara en Facebook, en Instagram también Daniel Bucara, en SoundCloud tal cual, o Shock Bucara, pues también en todas estas redes sociales. En las mismas plataformas. Muy bien, Dani, te agradecemos el espacio. Chido, un placer. Muchas gracias. Luis Montes en cámara y producción. Y saludos. Muchas gracias. Chido.